Dios les bendiga, estimados hermanos, estimadas hermanas. Un gusto poder saludarles en esta hora. Estamos a domingo 5 de julio, ya comenzamos un nuevo mes. Este es el primer domingo del mes de julio y estamos estudiando la unidad número 3 de la guía de Escuela Bíblica Dominical, la cual se titula ¿Por qué necesitamos la Biblia? Y ahora vamos a revisar la lección número 19. Como se recordará, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la razón por la que necesitamos la Biblia y hablábamos de un tema muy importante que tenía que ver con la familia. Y hablábamos que es importante la Biblia porque la Biblia habla a la familia. Anteriormente hablábamos acerca de que la Biblia habla a las personas individualmente. Y en esta noche vamos a estudiar la lección número 19, cuyo tema está aquí en abajo. Se titula La Biblia habla a la sociedad. Entonces, estamos revisando que la Biblia tiene una palabra para cada ser humano, tiene una palabra para un grupo familiar y también tiene una palabra para toda una comunidad. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a esta palabra, que no ignoremos esta palabra, porque vamos a ver en la medida que nos entremos al estudio de la lección de hoy que es importante poner atención a la palabra de Dios. Por eso el tema se titula La Biblia habla a la sociedad. Entonces, las lecturas que vamos a tener ahora están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 5, versículos 7, 8, 11, 12 y 16 al 21. Luego vamos a leer Romanos, capítulo 1, versículo 21, 25, 32 y luego capítulo 3, versículos 21 al 24. Yo le voy a invitar a usted que pueda leer estos versículos que le acabo de citar y no solamente eso, lea detenidamente todo el capítulo de ser posible para que pueda entender mucho mejor la lección y poder también compartir con otras personas, que es lo que vamos a aprender en esta noche. El versículo clave que vamos a estudiar o que vamos a memorizar está ahí en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 33, el cual dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Una vez más, Deuteronomio capítulo 5 y versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente el texto, porque también vamos a enfocarnos en él a medida que vayamos estudiando. Vamos a ir viendo algunas cosas importantes que hacen referencia al texto que estamos aprendiendo, que nos vamos a memorizar en esta semana. Entonces, Romanos 1 y 3 junto con Deuteronomio brindan una información muy valiosa e importante sobre cómo las escrituras hablan al mundo que nos rodea. Deuteronomio presenta la base de nuestra necesidad espiritual. Dios nos ha encomendado que vivamos de una cierta manera. Él quiere que vivamos diferente a como viven las demás personas. Mientras que Romano presenta tanto la consecuencia de no haber cumplido ese mandamiento o ese mandato como la solución. Todo ser humano necesita redención. Todo ser humano necesita que alguien más grande le ayude. Conforme avancemos en esta lección,
cada uno vamos a tener la oportunidad de poder pensar en el efecto que causa el pecado a la humanidad, y aparte de ello la necesidad que tenemos espiritual y cómo podemos brindar verdadera esperanza a aquellas personas que están perdidos o perdidas en esto. Las lecturas que vamos a tener o que he mencionado anteriormente de Deuteronomio, como las epístolas de Pablo, entre ellas distan más de un milenio, y sin embargo podemos encontrar que hay una continuidad a pesar del tiempo que les separa, un milenio, o sea, más de 1000 años que separa la una de la otra. Sin embargo, hay una coherencia, una concatenación de lo que, del pensamiento, de la idea que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Este mensaje, por supuesto, fue dado al pueblo de Israel, pero también se aplica a la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. No solamente es para el pueblo de Israel. De hecho, Dios mismo aconseja de que aún las naciones que no son parte de su pueblo, pero que sí obedecen a la escritura, al mandato que Dios nos da, entonces somos parte o vamos a agradar a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos tener claro esto. Quisiera leer de una forma rápida los textos que competen a la lectura de hoy. Sin embargo, como dijo, usted puede leerlos detenidamente cuando tenga el tiempo. Deuteronomio capítulo 5, versículos 7, 8 dice, le doy lectura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados sus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 17, no matarás. Versículo 18, no cometerás adulterio. Versículo 19, no hurtarás. Versículo 20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Versículo 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que Dios añada más bendición a esta palabra. Ahora yo quiero comenzar la lección de hoy haciendo la pregunta, ¿por qué son pertinentes hoy los mandatos morales del Antiguo Testamento, así como los del Nuevo Testamento? ¿Qué me podría responder usted ahora al hacerle esta pregunta? ¿Por qué cree usted que es pertinente hoy los mandatos morales del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento? Tenga en cuenta que la sociedad de hoy a menudo rechaza los mandamientos de Dios, diciendo que son mandamientos fuera de serie, mandamientos de otra cultura, mandamientos de otros tiempos, mandamientos que son obsoletos. Sin embargo, el mandamiento bíblico acerca de la santidad
sigue siendo el mismo. Por ejemplo, cuando Jesús abordó el adulterio, el asesinato también, no anuló los mandamientos, sino por el contrario los expandió, los hizo todavía más complicados. O sea, no vino a decir no vino a abolir la ley. Eso es más, él mismo lo dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, por eso es importante, estimado hermano, estimada hermana, que nosotros tengamos presente cuál es la voluntad de Dios. Y Dios está hablando a la sociedad. No solamente habla a la persona, sino que habla a toda una sociedad. Los mandamientos de Dios son tan relevantes ahora como lo fueron en la antigüedad. Tienen la misma vigencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios no cambia, como el Eterno no ha cambiado. El Dios que nosotros adoramos es un Dios inmutable, dice la palabra. Él no cambia. Y la Biblia es la única que nos presenta los mandamientos de Dios hacia la sociedad. La Biblia es la que nos presenta cuál es la relación que nosotros debemos de tener con Dios a través de sus mandamientos. Y es que cada sociedad se rige por normas establecidas de acuerdo a sus criterios. Los líderes de la sociedad generalmente determinan estas reglas a la luz de lo que ellos consideran que es lo mejor para esta nación. Sin embargo, Deuteronomio 5, 6 al 22 presenta una segunda lista de los 10 mandamientos. Y es lo que acabamos de leer. Estos mandamientos son los que mantendrán unido a la nación y también permitirán que el pueblo de Dios pueda tener una recta relación con su Creador. Aunque nosotros no somos israelitas, no vivimos en una nación teocrática como Israel, lastimosamente, ¿verdad? No vivimos en una nación teocrática, pero que estos mandamientos que Dios dio a Israel son importantes para nosotros también como creyentes en nuestra relación para andar con Él y agradar a Él. Por eso es que también la Biblia habla a nuestra sociedad. Dios sacó a Israel de Egipto y tenía planes de cómo vivirían la relación del pueblo con respecto a Dios. El primer mandamiento prohíbe al pueblo tener otros dioses. Es lo que dice Deuteronomio 5:7. El único Dios verdadero debía ser solamente Dios, que por cierto, dicho sea de paso, el nombre real, el nombre con el que se conoce es Elohim. De hecho, la palabra Elohim la encontramos desde el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1. Cuando nosotros vamos a la Torá, encontramos que el nombre no es Dios, sino Elohim. Sin embargo, por los traductores, los intérpretes que nos trajeron la palabra, pues ahora nosotros le conocemos como Dios, pero el nombre real es Elohim. Así que es importante esto. Cuando vemos Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, encontramos una vez más la palabra Elohim. Cuando dice, bueno, eso dejémoslo para otra ocasión, el tiempo se me hace, por eso voy algo rápido, porque yo siento que cuando comienzo a hablar palabra de Dios, hay cosas que a veces por el tiempo no las puedo decir, otras se me quedan ahí, pero que imagínense, la semana pasada yo quería hacer una enseñanza de 40 minutos y casi me eché hora y media. Yo esperaría que ahora pues hacerla más corta, pero tampoco quiero dejar a un lado lo que Dios ponga en mi boca para poderle decir a usted que está viendo, que está escuchando la enseñanza de este día, que es importante. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que estamos viviendo está en una crisis tremenda. La sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad convulsionada, es una sociedad que, hermano, difícilmente se acuerda de Dios. Y ahí caemos incluso nosotros como creyentes en ese error de olvidarnos de Dios por los afanes de la vida, por enfocarnos en otras cosas. Pero por eso es que el Señor en Deuteronomio
5:7 exhorta a que debemos de respetar y adorar al único Dios verdadero. Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte el afecto de los suyos. La lealtad hacia Dios no se debe dividir. Y el segundo mandamiento es similar. El segundo mandamiento habla, versículos 8 al 10, al pueblo de Dios se le prohíbe fabricar imágenes como objeto de adoración, tanto en Egipto como en Canaán, la tierra que ellos iban a poseer. Eran naciones que hacían este tipo de prácticas, que hacían sus propios dioses para adorarlos de acuerdo a sus concupiscencias. De verdad, hermano, eso es lo que el mundo también está viviendo ahora. No quieren acercarse al único Dios verdadero porque reconocen muchas veces que el Dios que nosotros adoramos es un Dios santo, santo, santo. Él es 3 veces santo y por lo tanto también demanda de los que le seguimos ser santos. Ahora, usted va a decir, entonces usted se cree santo. No, no me creo santo, ni soy santo. Pero la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y somos santificados por medio de su sangre. Pero Él está exhortando de que no hay que hacernos imágenes de lo que está en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni aún debajo de la tierra, porque todo eso lo hacían los pueblos cananeos. Ellos adoraban todo este tipo de imágenes, e Israel no debía mezclar su práctica de adoración con las prácticas de los paganos. Si bien a menudo pensamos en el tercer mandamiento, principalmente en términos de lo que decimos, es más amplio que solamente la palabra. A primera vista encontramos, mi estimado hermano, mi estimada hermana, una prohibición de usar el nombre de Dios para fines profanos o egoístas. Ciertamente nuestra palabra debe de honrar siempre, siempre, siempre a Dios, que lo que nosotros decimos debe de exaltar el nombre de Dios, que todas las cosas que salgan de nuestra boca sean para glorificar el nombre de Dios. Nosotros debemos de tener en cuenta que el nombre incluye también la reputación de Dios en este pasaje. Cuando habla de que no hay que tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque el nombre, de acuerdo a la cultura hebrea, el nombre dice mucho de la persona. Por eso, si usted puede ver en la Biblia, cuando Moisés conoce a Oseas, porque ese era el nombre de Josué, pues le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre influye o dice mucho de la persona, así como el caso de Jacob. ¿Qué significa Jacob? Pues significa alguien que es un impostor, ¿verdad? Es alguien, un robador. Tiene el encuentro con el ángel, Dios le cambia el nombre, dice: ya no será tu nombre Jacob, ahora será tu nombre Israel, que traducido quiere decir peleaste con Dios y venciste. Así que vea qué importante el nombre. Ahora, eso es con respecto a las personas, no digamos delante de Dios. O sea, el nombre de Dios el nombre dice mucho del carácter del Dios que nosotros adoramos y de la santidad de Dios. El cuarto mandamiento habla del lugar de Dios en nuestro horario y nos dice que debemos de reservar un día para Él, el día de reposo, el Shabbat. Oiga, no está hablando de un sábado. De hecho, sábado no quiere decir Shabbat. Sábado viene de las Saturnalías que se celebraban en Roma. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el sexto día de la semana gregoriana, sino el día que pues Dios determina o que aconseja al pueblo que le dedique un día. Así que por eso nosotros como iglesia evangélica pues hemos optado por dedicar el día domingo, y lastimosamente lo voy a confesar acá, muchas veces fallamos porque pensamos que dedicar el día del Señor solamente de estar en la iglesia. Pues no, deberíamos de hacer
todo lo que la obra nos demanda. Yo admiro una denominación por aquí, yo sé que ustedes la conocen, pero que ellos, por lo menos allá donde yo soy, yo estuve tocando algún tiempo en esa iglesia. El pastor es muy amigo mío y me invitó a que fuera a ministrar la música en los domingos, pero me recuerdo que ellos tenían 3 cultos durante el día domingo. Entonces, pero vea qué importante es esto, y por eso lo menciono, dedicar el día domingo. Ellos dedican verdaderamente el día domingo. ¿Por qué? Porque recuerdo que habían 2 cultos por la mañana y 1 por la tarde. Entonces, y él me decía que los que no estaban en el culto de las 8 era porque andaban evangelizando en algún lugar. Y los que salían del culto de las 8, al salir, entonces ellos iban a evangelizar a otro lugar. Eso es poder dedicar el tiempo para Dios. Entonces, eso es lo que el Señor nos está demandando, que dediquemos el tiempo para Él. El principio aquí es especialmente importante en este mundo agitado en el que vivimos, que la palabra más famosa de este tiempo es cuando nosotros le decimos a alguien que haga algo. La palabra más famosa es no tengo tiempo. Le dice, hermano, hagamos tal cosa, no tengo tiempo. Entonces, vea, y en este mundo que vivimos, Dios está pidiendo que le podamos dedicar un tiempo a Él. Así que poder dedicar el tiempo para descansar y reenfocarnos únicamente en Dios, mostramos una humilde confianza y sumisión a Él por encima de nuestras propias preocupaciones. La sorprendente relevancia de estos mandamientos es inequívoca. Al seguirlos podemos disfrutar el gozo y la paz de vivir en una recta relación con Dios. Nuestra vida será sazonada por actitudes, palabras y acciones que honren el nombre de Dios, que glorifiquen su nombre y testifiquen de Él a los perdidos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es importante que nosotros hagamos caso a lo que la palabra de Dios dice. Es necesario poder dedicar un tiempo. Es lastimoso que hay cristianos que teniendo sus propios trabajos, en otras palabras, siendo independientes en su trabajo, no dediquen un tiempo para ir a la iglesia, para servir al Señor, para poder evangelizar, sino que aún hasta el día domingo puedo ver personas que están enfocadas en sus propios trabajos. Le quiero dejar una pregunta. ¿Qué nos dicen estos mandamientos acerca de la naturaleza de Dios? ¿Qué nos dicen estos mandamientos acerca de la naturaleza de Dios? Otra, ¿cuáles son algunos ejemplos contemporáneos de honrar o deshonrar estos mandamientos? Yo sé que usted puede responderlos fácilmente. Ahora, sobre la Biblia nosotros podemos encontrar también cómo debemos de comportarnos con los demás. Nuestra relación con los demás es importante para Dios. Por eso es que decimos que Dios no solamente habla a la familia, sino que también está hablando a la sociedad. Deuteronomio 5, 16 al 22 y 32 y 33. Puede leerlo usted cuando tenga tiempo. Dios llama a su pueblo a vivir en una relación saludable con los demás, así como con Él. Los últimos 6 mandamientos tratan de estas relaciones que son horizontales. Las primeras 4 son verticales. En otras palabras, tiene que ver con mi relación y Dios. Pero los otros 6 mandamientos tienen que ver con mi relación con usted. ¿Cómo es mi relación con usted? ¿Cómo es mi relación con mi sociedad en el cual yo me muevo? Así que es importante poder revisar estos mandamientos que están ¿cómo le podría decir? Están enfocados o se pueden destacar, hermano, el amor y la humildad que deben de caracterizar la manera en que nosotros como cristianos interactuamos los unos con los otros. Estos mandamientos también reflejan leyes fundamentales que existen en casi todos los ámbitos, en todas las sociedades de la tierra.
abordan asuntos que aparecen en los titulares, en los periódicos de nuestro tiempo, y que yo sé que usted no me va a dejar mentir, que todos los días estamos viendo que en los titulares aparecen esta clase de problemas por desobedecer la palabra de Dios, que tiene que ver con el respeto por la vida, respeto a la propiedad, la honradez y la codicia, que es el deseo peligroso de algo que pertenece a otra persona, como es el versículo 21. Los mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí todavía en nuestro tiempo son pertinentes porque tratan con decisiones morales que las personas deben tomar a diario. Elecciones morales que a menudo tienen consecuencias que van a alterar la vida. Aun cuando la cultura cambia a un ritmo cada vez más rápido, debemos de tener presente, estimado hermano, estimada hermana, que la palabra no cambia. Nuestra naturaleza moral no tiene que cambiar. En este mundo que cambia, nuestra naturaleza moral tiene que seguir siendo la que Dios quiere que nosotros tengamos. La sociedad necesita límites para operar de una manera saludable y nosotros como cristianos podemos dar testimonio de la realidad de estos mandamientos y que provienen de un Dios amoroso y justo que quiere mantener una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos tener claro esta palabra que Dios quiere que nosotros la vivamos y la compartamos con otras personas. Le dejo otra pregunta. ¿De qué manera se perjudica una sociedad si no reconoce que las personas han sido creadas como seres morales capaces de hacer elecciones morales? Otra pregunta. ¿Cuál de estos mandamientos son los más pasados por alto en la sociedad en general y entre cristianos? ¿Por qué cree que se pasan por alto? ¿Cuáles son los peligros de hacerlo? Cuando Adán y Eva pecaron, su decisión afectó a toda la raza humana. Desde entonces las personas han sido capaces de una maldad indescriptible. Por lo tanto, necesitamos límites y consecuencias como la mayoría de las sociedades lo están reconociendo. Sin embargo, nosotros como cristianos proclamamos la buena noticia de que tenemos un Creador que puede salvarnos del pecado y que también podemos vivir de una manera que ayude a los demás y honren a Dios como el dador de la vida eterna. Por eso es importante la Biblia, porque también la Biblia es la única que describe el pecado como verdaderamente es y refleja la espiral descendente que puede provocar en la vida de una persona el pecado. Por eso ya yéndonos a Romanos 1, 21 al 27, podemos encontrar cosas importantes. Romanos 1, 18 al 20 describe la ira de Dios que se revela a todos los que están perdidos en su pecado. Es una escena trágica, pues estas personas no tendrán excusa porque la realidad del único Dios verdadero ya le fue mostrada, sino a través de la palabra, a través de la Biblia, pues ha sido mostrada a través de la creación. Mientras la sociedad se burla de la idea o de la noción del pecado, las Escrituras lo describen como una espiral descendente. Aunque la existencia de Dios se hace clara a través de la creación, como por ejemplo en la belleza, el orden, los detalles, el diseño, la humanidad rechazó al Creador. Tal rechazo es el primer paso de una persona en esta espiral descendente. En vez de adorarlo, la gente decidió adorar imágenes hechas por ellos mismos. Este es el segundo paso de la espiral, ya que los hombres y las mujeres sustituyen a Dios con sus propios dioses. El corazón humano está inclinado a adorar algo más grande que sí mismo. Y cuando las personas rechazan a Dios, deciden que es necesario crear otros dioses. Esta es la esencia de la idolatría. Hoy en día muchos adoran ídolos
hechos por ellos mismos para satisfacer una necesidad que solo se puede satisfacer por medio de Cristo Jesús, que solamente puede satisfacer Dios. Entonces vea qué tremendo cómo el pecado va hundiendo cada vez más a una persona en esta espiral descendente. Primero rechaza a Dios, rechaza adorarlo, y luego se crea su propio Dios para adorarlo. Y usted puede decir, no, yo soy cristiano, yo no tengo ningún Dios. Pues fíjese que aun como cristianos, algunas veces nosotros también tenemos nuestros propios dioses. Cuando usted no asiste a la casa de Dios por otra cosa, pues está teniendo su propio Dios. Cuando usted no asiste a la casa de Dios por la casa, por los hijos, por una visita, usted está diciendo que es más importante la visita que Dios. Usted está diciendo que es más importante su hermano, su hermana, que es más importante su papá, que es más importante la persona que ha llegado a visitarle. Y como dije anteriormente, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces es importante que nosotros podamos tener lo que Dios quiere que tengamos claro para con Él. Que Él no va a pasar por alto las cosas que ya están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos ha ordenado que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros no hacemos eso, entonces estamos creando nuestro propio ídolo. Me acuerdo un día, una persona ya iba en el bus para el pueblo de aquí, del municipio, ya iba para el pueblo a hacer sus comprados, cuando de repente se acordó que había olvidado su celular. Entonces inmediatamente se levantó y le dijo al motorista que se detuviera, se iba a bajar porque había olvidado su celular. Y qué galán que así fuera, ¿verdad? Cuando nosotros olvidamos la Biblia, cuando nosotros nos olvidamos de algún texto, que tenemos que aprenderlo y se nos olvida poder regresarnos y decir, no, espérame, me olvidé del texto, como decía el de esta semana. Pero vea, qué fácil podemos caer en idolatrías. Entonces es importante que nosotros tengamos claro esto, que el Señor pues no le gusta que nosotros adoremos a otras cosas, y adorar o ser idólatra, o qué es un ídolo, para que seamos más claros, ¿verdad? Bueno, un ídolo es todo aquello que nos aparta de nuestra relación con Dios. Eso es un ídolo. Todo aquello que le aparta de la relación con Dios. Así que si usted tiene algo que le está apartando de la relación con Dios, ese es su ídolo. Como dije, puede ser su hijo, su hija, su nieto, cualquier cosa puede ser su ídolo. Así que a medida que la espiral llega a su tercer paso, quien no conoce a Cristo se convierte en un esclavo de sus deseos pecaminosos, como lo dice el versículo 24 y 25 del capítulo 1 que estamos tratando del libro de la carta a los Romanos. Entonces este es el cuadro de la degradación moral. Las Escrituras describen pasiones que desafían toda razón, donde aquellos que se rinden a ella ya no tienen conciencia de Dios. Él los ha entregado a sus antojos sensuales y descarados. Como señalan los versículos 24 y 25, la inmoralidad sexual es una fuente común de este tipo de degradación. Sin embargo, los versículos 26 y 27 se centran específicamente en la homosexualidad. Además de violar los mandatos morales de Dios, este pecado sexual pervierte la intención de Dios. Este pecado cambia todo lo que Dios quiere, o por qué razón Dios dejó establecido el sexo. Las personas en estos versículos han intercambiado la verdad del plan de Dios por una mentira. De hecho, el pecado a menudo lleva a una persona hacia abajo, hasta un punto en que las prácticas naturales son pervertidas. Y eso es lo que le pasa a una persona que se aparta de Dios.
Y qué tremendo, porque en este momento, por eso dije que la palabra que estamos estudiando es importante y es aplicable para este tiempo, porque eso es lo que estamos viviendo. Cuando nos apartamos de la ley de Dios, entonces pensamos que sí, fulano tiene razón. De hecho, hay muchas personas que están respaldando esto, aún cristianos están aceptando esto. Allá, bueno, hace algún tiempo me acuerdo que allá en Brasil se dio un caso, una noticia de este tipo de pecado. Por eso dije, es tremendo, porque esto aún dentro del pueblo de Dios se está dando. También un amigo pastor que estuvo en Estados Unidos contaba un día que ahí en Estados Unidos hay ya iglesias que aceptan este tipo de personas así. Mire, yo no estoy en contra de que una persona homosexual o lesbiana venga a la iglesia. Claro, es bienvenido, es bienvenida. ¿Por qué? Porque Dios les ama a ellos. Dios ama al pecador. Lo que Dios no ama es el pecado, pero Dios ama al pecador. Pero cuando esta persona viene a Cristo, si de verdad se humilla ante Dios, Dios es capaz de cambiarlo. Dios es capaz de restaurarlo y volver a ser lo que Dios quiso que hiciera, que fuera desde un principio. El versículo 26 también habla sobre la idea de que Dios los entregó, los abandona a los pecados que se han convertido en su obsesión. Luego se encuentra en una posición precaria donde permiten que el pecado los arrastre cada vez más lejos a una entrega excesiva. Este pasaje nos recuerda que debemos de hablarle a la sociedad de su necesidad de Cristo. El juicio por el pecado es seguro si uno no encuentra el perdón a través de Él, a través de Cristo. El pecado es un tema impopular. De hecho, en este tiempo, muchas iglesias ya no tratan el pecado como debe de ser. Hay personas que ya incluso quieren que se quite la palabra pecado del vocabulario del creyente, pero la Biblia sigue llamándole pecado al pecado. No son pequeños errores. Por supuesto que el término pecado tiene que, de hecho, y eso lo hablé la semana pasada, la palabra pecado es errar en el blanco, pero eso no quiere decir que por eso vamos a decir que son pequeños errores o es un error. De hecho, hay un canto por ahí que habla acerca de eso. Dice, tú perdonas todos mis errores. ¿Cuál? Son pecados, Señor. Son pecados. Hay que llamar las cosas como son, pero en este tiempo, como dije, hay muchos ministros de Dios que ya no quiere llamarle pecado al pecado, sino que un simple desliz, un errorcito, o así chinchineando el pecado. Pero la Biblia nos aconseja que debemos de ser claros con el pecado. Por supuesto que el mensaje de redención no solamente se basa en el pecado, sino también en esperanza y vida eterna. Es cierto, hay que confrontar el pecado, pero también hay que mostrar la salida. El problema de muchas personas o muchos predicadores es que está atacando el pecado, pero no le dice a la persona la forma de poder salir de ese pecado. Pero como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que hablar todo el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio se compone de proclamar o confrontar el pecado, hablar de la redención que podemos encontrar a través de Cristo y la esperanza y vida eterna que nosotros podemos tener en Él. El Evangelio completo debe ser predicado siempre. Entonces es importante no ocultar el pecado. Quiero dejar otra pregunta con usted. ¿Qué nos dice la naturaleza acerca de Dios? Otra pregunta que nos enseña Romanos 1 sobre los peligros de incursionar en el pecado. Hay personas, lastimosamente, que nacen en el Evangelio, entonces no tienen una perspectiva clara de lo que es el pecado, y por eso caen en pecados tremendos que, como dice el apóstol Pablo, ni deberían de mencionarse en medio de la iglesia, pero se mencionan. ¿Por qué? Porque algunas veces son personas que no logran distinguir lo que es lo santo de lo profano. Quizás también porque no han tenido una buena enseñanza, no se les ha dicho cómo debe ser, pero es lastimoso de que como cristianos, y lo digo para vergüenza propia, porque yo nací en el Evangelio,
Sin embargo, Dios tuvo que tratar conmigo, tuvo que llevarme a un momento tremendo en el cual el Señor me confrontó y me tuvo que decir: vas a venir por las buenas o venís por las malas. Pero ya le digo, se da eso, porque muchas veces no podemos, tenemos quizás un buen ejemplo, o no nos dicen cuáles son las consecuencias del pecado. Es más, yo escuché a un pastor cierto día que dijo que él estaba contento y hoy ya no se enojaba porque las bichas se fueran de la iglesia, porque cuando volvían ya volvían con una familia y la iglesia crecía. Pero eso no es así, Señor. Eso hay que atacar el pecado y hay que hablar que las cosas tienen que ser como Dios manda. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, el pecado merece la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí Romanos 1, 28 al 32 marca el trágico fondo de la espiral del pecado. A medida que las personas continúan rechazando al Señor Jesucristo, Él permite que sigan en sus inclinaciones corruptas y depravadas hasta llegar a una horrible conclusión. Cuando una persona decide obstinadamente que no quiere tener ninguna relación con Dios, la naturaleza pecaminosa controlará su vida cada vez más. Y esta triste realidad los lleva a toda injusticia, como dice el versículo 29. La lista de pecados en los versículos 29 a 31 es grande e incluye los pecados que clasificaremos como depravados, así como los pecados que podríamos pasar por alto. Es decir, aquellas cosas que pensamos que no nos van a afectar, pero sí nos van a afectar. ¿Cuáles, pastor? Bueno, los chismes, los pleitos, la arrogancia. A eso, sí, Señor, eso también le puede causar una pérdida. Y usted que es creyente, sería una pérdida irreparable. Por eso es importante que le pidamos al Señor que nos dé esa buena dirección y que nos ayude a través del Espíritu Santo a obedecer su palabra y tener, hermanos, un corazón humilde. La única manera de que una persona que no conoce a Cristo se salga de ese círculo vicioso de pecado es, indudablemente, volverse a Cristo. También debemos comprender la seriedad de estos versículos. Todos los que rechazan a Dios tenazmente corren el riesgo de que su corazón se endurezca contra Él. Y eso yo lo he podido observar cuando una persona, por ejemplo, conocí a una persona que cayó en adulterio y dijo: no, yo estoy bien con Dios. Cuando yo le hablé del pecado, dijo: no, yo no he pecado con Dios. Yo tengo mis propios tratos con Dios. Yo he visto que Dios los tratos los hace claramente, ¿verdad? Y aquí está, en la palabra podemos encontrar cuál es el pacto que Dios hace, pero los pactos que yo he visto que están en la Biblia son pactos de santidad. Por lo tanto, decir que Dios hace acepción de personas, que Dios va a tolerarle el pecado a una persona y a otro no, pues la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo podemos ser amigos de Dios? Obedeciendo su palabra. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por lo tanto, es importante que nosotros debemos de tener presente y observe que esas personas no tienen excusa. Se les dice a través de la palabra o de la conciencia que tales acciones conducen a la muerte, como dije anteriormente. Sin embargo, continúan en el camino de destrucción, aún llegando a ser tan descarados como para llevar a otros a su misma situación de pecado. Le dejo esta pregunta: ¿qué papel juega el mensaje del juicio en nuestra disponibilidad para compartir nuestra fe con otras personas? Otra pregunta: ¿cómo se evita o se sale de ¿verdad? ¿Cómo evita o se sale del ciclo del pecado? Y es que si bien muchos se inclinan a evitar el tema del juicio, este sí juega un papel en la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta: ¿por qué necesito ser salvo? O sea, si nosotros hablamos acerca del juicio, estamos también, esa es la respuesta
a por qué necesito ser salvo. Sin embargo, el juicio por sí solo no comunica el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, es necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a presentar un mensaje equilibrado y completo cuando hablemos de nuestra fe a otras personas. Y ya para ir terminando, la Biblia revela a un Dios perdonador. Así como hemos hablado de que Dios habla a la sociedad y confronta a la sociedad con su pecado, también revela la Biblia que Él es un Dios perdonador. Y Él nos perdona a través de la persona de Jesús. A todos los que escuchen, aunque tenemos un problema de pecado y que eventualmente conduce al juicio, hay sacrificado en nuestro lugar para ser sacrificado por nuestros pecados, con el fin de que nosotros podamos encontrar el perdón. La opinión predominante en la sociedad es que la justificación ante Dios, si es que se necesita, se alcanza a través de la bondad personal. Mucha gente piensa eso, que con ser buena gente, con eso nosotros vamos a llegar a obtener la misericordia de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la salvación, no por ser bondadoso. Claro, la bondad debe de ser el fruto de nuestra relación con Dios. No estoy diciendo que seamos cristianos y seamos cristianos perversos, ¿verdad? Sino que tenemos que ser bondadosos, pero que la bondad tiene que ser producto de nuestra salvación. Pablo expresó muy claramente que cuando Dios nos ve como justos, no es por nuestros propios méritos. Solo a través de Cristo una persona puede ser justa delante de Dios. Tenga en cuenta que esta esperanza es atemporal y universal. El plan de Dios ha estado operando desde el principio. Y todo esto lo podemos ver a través de la ley y los profetas del Antiguo Testamento que señalaron a Cristo. Y también hoy nosotros miramos hacia atrás y vemos el sacrificio hecho por Cristo para con nosotros. De la misma manera, la esperanza de Cristo se aplica a todos. En cuanto a la salvación, no hay diferencia entre judío y gentil, es decir, nosotros somos gentiles porque no somos judíos, ¿verdad? Valga la redundancia ahí. Nosotros somos gentiles. Esto es cierto. Si consideramos la necesidad de salvación, todos han pecado. Como el remedio, todos somos justificados gratuitamente, es decir, somos considerados justos ante Dios. Podría decirse que el Evangelio tiene estos dos conceptos, que es exclusivo y también que es inclusivo. El perdón y la salvación no se encuentran en ninguna otra fuente, excepto en Cristo. Pero Él ofrece este grande beneficio o estas grandes bendiciones para todos. El tono despectivo se ha dicho de los cristianos así. Muchos creyentes, la gente que no es creyente nos tilda de que no tenemos nada que ofrecer, que lo único que tenemos para ofrecer al mundo es a Jesús. Sin embargo, no hay mejor mensaje que podamos dar a la sociedad, sino el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo explicaría usted lo que significa ser justificado ante Dios? ¿Cómo le expresa a Dios su alegría y gratitud de haber sido perdonado? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Y por medio de Él, nosotros alcanzamos esa justificación. ¿Por qué? Porque Dios perdona. Somos perdonados por un Dios justo. En cierto sentido, el corazón del Evangelio se puede resumir en una sola palabra. Y esta palabra es gracia. El pecado debe ser castigado porque Dios es justo y no puede pasar por alto la desobediencia. Como resultado, nuestro pecado requirió una obra de expiación que nosotros no podíamos realizar. Entonces, Dios envió a su Hijo para que fuera nuestro sacrificio por el pecado, como dice Romanos 3:25. La gracia también se ve en la paciencia de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios retuvo
pacientemente el juicio, a pesar de que aún no se había hecho la expiación completa. El pecado fue cubierto en anticipación de Cristo. Ahora, en este tiempo, después del sacrificio de Cristo, Dios ha abierto el camino para satisfacer su justicia y promulgar su amor al salvar a todos los que invocan el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Todo aquel que lo haga Señor de su vida puede alcanzar la salvación. Las últimas preguntas, bueno, esta no es una pregunta, describe en sus propias palabras lo que la gracia de Dios significa para usted. Y la última pregunta dice, ¿qué le dice acerca de la naturaleza de Dios su paciencia en promulgar un juicio justo? Así como Dios fue paciente en los tiempos del Antiguo Testamento, Él es paciente hoy. La Escritura es clara. Él no desea que ninguno perezca, como dice 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. A medida que interactuamos con la sociedad, debemos de recordar cómo es el corazón de Dios. Él valora al pecado más vil, así como también valora a los creyentes, y nos llama a ser ministros de su gracia, proclamar el mensaje de Jesucristo, proclamar a Cristo como el mejor regalo que podamos dar a nuestro mundo. El mayor acto de amor que podemos hacer por los necesitados es compartirles del amor de Cristo. Nuestro mundo anhela la paz, hermano. Todos, de hecho, algunos están en guerra, pero están peleando por ese objetivo, porque quieren paz. Podemos ver esto en las naciones que están en guerra en este momento. También es cierto culturalmente, ya que las personas tienen conflictos por las diferencias de clase, nivel económico, creencias políticas y otros factores, pero todos están tratando de encontrar la paz. Sin embargo, muchos en nuestro mundo también están buscando la paz interior, la paz espiritual. Por la gracia de Dios, las respuestas que necesitan se encuentran en las Escrituras. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos prepararnos a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu para compartir a Cristo con los desesperados, con los necesitados y los que buscan algo que llene el vacío de sus vidas. ¿Por qué? Porque solamente en Jesucristo nosotros podemos encontrar lo que antes buscábamos, porque solamente Jesucristo tiene la respuesta para todas las necesidades del ser humano. Así como Jesucristo ha cambiado mi vida, también puede cambiar la de aquella persona que está perdida en este momento, sin Dios y sin esperanza. Por eso yo le invito, mi estimado hermano, mi estimada hermana, que hoy más que nunca hablemos del amor de Cristo, que hablemos de que confrontemos el pecado, pero también le digamos a las personas en dónde está la salida. Que Dios no quiere condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que dice la palabra y nosotros somos llamados a ello. Que le digamos a las personas que nosotros tenemos un Dios amoroso, es un Dios que nos ha perdonado. Yo no sé cuántos pecados o qué grande pudo ser el pecado que Dios le perdonó a usted, que me perdonó a mí. Y si Dios nos ha perdonado a nosotros, también puede perdonar a aquel que ha cometido el pecado más horrendo que podamos mencionar o lo que la Biblia misma menciona. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no hay pecado que no pueda ser perdonado. El único pecado que no va a ser perdonado, quizás ni en esta vida ni en la otra, es rechazar el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo se rechaza el sacrificio de Cristo? Pues haciendo lo que a nosotros mejor nos place, creando nuestros propios dioses, adorando lo que nosotros más mejor queremos, apartando a Dios de nuestra vida. Pero si usted está viendo esta lección, está estudiando conmigo estas lecciones, espero que en la medida que vayamos estudiando la palabra de Dios, nos vayamos acercando más a Él. Eso es lo que Él quiere, tener una relación con su pueblo, tener una relación con su iglesia. Y su iglesia no son las cuatro paredes donde nos congregamos. La iglesia del Señor es usted y soy yo. Y Dios quiere tener esa bonita relación con usted.
Dios quiere decir de usted, como habló de Cristo allá en aquel tiempo, cuando dijo, este es mi Hijo amado. No quiere que el Señor diga también de usted, este es mi Hijo amado. Pero que para ello es necesario que nosotros le amemos a Él. Le amemos a Él. ¿Por qué? Porque Él ya nos amó y nos ha demostrado su amor mandando a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario, para que las personas pudieran escuchar su palabra, para que la familia pudiera escuchar su palabra, para que la nación, para que la sociedad pueda escuchar su palabra, sobre todo la nación cristiana que vive en El Salvador, como donde quiera que se pueda ver este video. Dios quiere, Dios tiene gente en todos los países del mundo. Somos una gran sociedad, pero estamos muchas veces escondidos, quizás, no sé, porque a veces hay cristianos que no se dan a conocer, ni el vecino sabe que usted es cristiano, quizás, ni la vecina sabe que usted es cristiana, y no porque no sepa que usted va a una iglesia, sino porque la forma de comportarse quizás no es la ideal, pero que Dios nos ayude para poder hablar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla a la sociedad, la Biblia habla a la familia y la Biblia le está hablando a usted y me habla a mí todos los días. Señor Jesús, te doy gracias por la lección de este día domingo. Dios mío, añade más bendición a esta palabra. Dios Santo, y que cada día podamos aprender más. Gracias por la palabra que nos has dejado, Señor. Gracias por tu palabra. Oh bendito Señor, sabemos que la palabra no cambia ni cambiará jamás. Por lo tanto, ayúdanos a proclamarla como está escrita, sin agregarle ni quitarle, pues tu palabra misma da una sentencia a quienes le quiten o a quienes le agreguen. Por lo tanto, ayúdanos a ser veraces con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que bendigas a mi hermano, mi hermana, al joven, al niño, a todo aquel que vea este video, Señor, y escuche la palabra de esta lección. Señor, hemos hablado tu palabra. Gracias. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, estimado hermano, bien, estimada hermana, ha sido un gusto haber compartido con usted esta palabra y que esta palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo, con una nueva lección, con la lección número 20 de nuestra guía de Escuela Bíblica Dominical. Por hoy, que Dios le bendiga. Amén, amén.